Bienvenidos nuevamente a esta nueva sesión de videos en donde vamos a continuar discutiendo la teoría de la probabilidad. En los videos anteriores habíamos discutido todo lo que está relacionado con la teoría de conjuntos y su relación con la probabilidad. En esta serie de videos vamos a discutir los elementos que conforman un conjunto o un evento, pues los métodos para contar esos elementos, ¿sí? Y también los métodos para combinar los elementos de uno o de varios conjuntos. Y bueno, para iniciar, pues hay que recordar que en los espacios muestrales con salidas igualmente probables, la probabilidad de un evento A se reduce a contar el número de elementos que tiene el evento A y el evento S, que funciona como el espacio muestral o el conjunto universo. Entonces, ya habíamos discutido previamente que la probabilidad del evento A, ¿sí?, va a ser igual al cociente de la cardinalidad del conjunto A entre la cardinalidad del espacio muestral, que en este caso, bueno, es M entre N, considerando que la cardinalidad de A es M y la de S es N. Recuerde que estos son espacios muestrales con salidas igualmente probables. Vamos a ver cómo eh, empezamos a desarrollar los métodos de conteo. Primero supongamos que quiero comprar una tablet y puedo elegir entre una pantalla grande o una pantalla pequeña, ¿sí? G y P. También puedo elegir la capacidad de almacenamiento, que está en 64, 128 o 256 gigabytes. Y puedo elegir entre una cubierta en color blanco, denotada con la letra B, o en color negro, denotada con la letra N. Y la pregunta es, ¿cuántas opciones tengo para elegir? Bueno, para intentar encontrar cuántas opciones tenemos, vamos a definir tres conjuntos. El conjunto pantalla, que tiene que ver con el tamaño de la pantalla, grande, pequeña. El conjunto almacenamiento, en donde vamos a tener las diferentes capacidades de almacenamiento del dispositivo, y el conjunto color, en donde vamos a tener las opciones de color para el dispositivo. Bien, con esto en mente, podemos empezar a hacer una lista de las posibles opciones que tenemos para elegir esa tablet. Puede ser pantalla grande con 64 GB de almacenamiento en color negro o en color blanco, o bien puedo mantener la pantalla grande, ¿sí?, con 128 GB de capacidad de almacenamiento y los colores negro y blanco en la cubierta, o bien la pantalla grande con 256 gigabytes de almacenamiento y la cubierta en color negro o en color blanco. Estas opciones también las puedo reproducir para una pantalla pequeña. Sí, puedo tener las opciones de almacenamiento y los diferentes colores de la cubierta. En total podemos visualizar 12 posibles opciones para elegir, ¿sí? Ahora, ¿de qué manera podríamos hacerlo sin necesidad de hacer la lista de todas las posibles opciones? Bueno, pues el número de opciones se obtiene usando el principio multiplicativo que discutimos en el primer video de esta serie. ¿Cómo aplicamos el principio multiplicativo? Bueno, pues vamos a multiplicar el número de elementos de cada uno de los conjuntos con los que estoy trabajando. En este caso, el conjunto pantalla, el conjunto almacenamiento y el conjunto color. Cuando yo aplico el principio multiplicativo, voy a tener 2 por 3 por 2 y eso me devuelve el valor de 12, que son las 12 opciones que yo listé aquí para determinar cuáles son las opciones que tengo para elegir esa tablet. Así que lo vamos a enunciar como el principio multiplicativo, diciendo que si realizamos R experimentos, tales que el késimo experimento tiene n subíndice k posibles salidas,
para K igual a 1, 2 hasta R, entonces el número total de posibles salidas para la secuencia de R experimentos es N1 por N2 por N3 hasta llegar a NR. Observe que en este caso particular del ejemplo que discutíamos, pues la R toma el valor de 3, porque son 3 eventos los que tenemos ahí que representan nuestros 3 experimentos, ¿sí? Y entonces N1 pues vale 2, N2 tiene el valor de 3 y N3 tiene el valor de 2, como lo mostramos en el ejemplo. Ese es el principio multiplicativo y nos va a ser muy útil cuando estemos trabajando con conjuntos que tienen mucho más elementos, como el ejemplo que vamos a discutir a continuación, ¿sí? Vamos a suponer que necesito elegir una contraseña para una cuenta de computadora. La regla es que debe formarse con 2 letras minúsculas, de la A a la Z, seguida de una letra mayúscula, de la A a la Z, y seguida de 4 dígitos, del 0 hasta el 9. Por ejemplo, EJT3018 es una contraseña válida. Hay que encontrar el número total de posibles contraseñas que vamos a denotar con la N mayúscula. Y luego vamos a suponer que un hacker tiene un programa que de forma aleatoria e independiente genera 10 a la 8 contraseñas siguiendo la regla anterior. ¿Cuál es la probabilidad de que adivine mi contraseña y tenga acceso a mi información? Vamos a resolverlo. Primero vamos a encontrar el número de posibles contraseñas diferentes que se pueden formar con las reglas que nos dio el texto al inicio. Entonces tenemos 27 letras en el alfabeto y tenemos 10 números. Vamos a aplicar el principio multiplicativo, de tal manera que este 27 y este 27 corresponden a las posibles opciones que tengo para elegir las primeras 2 letras minúsculas. El tercer 27 que aparece en esta serie corresponde al número de opciones que hay para elegir la letra mayúscula. Y los 4 10 que siguen en esta serie corresponde a los 10 números que puedo elegir para construir la contraseña. Así que vamos a aplicar el principio multiplicativo y esto nos lleva a un total de 27 elevado al cubo por 10 a la potencia 4. Ese es el número total de contraseñas diferentes que se pueden obtener con las reglas que nos está dando el problema. Ahora vamos a la segunda parte del problema, ¿sí? Para conocer la probabilidad de que adivinen la contraseña, pues vamos a considerar lo siguiente. GI es el evento de que el hacker genere una contraseña igual a la mía para I tomando valores de 1 hasta 10 a la 8, de acuerdo con los datos que nos está proporcionando el problema. Entonces, la probabilidad de que el hacker genere una contraseña igual a la mía, pues debería de ser 1 entre n, donde este n es el número de posibles contraseñas que se pueden formar con las reglas. Es importante notar en este punto, ¿sí?, que el programa que tiene el hacker, ¿sí?, puede generar la misma contraseña más de una vez. Observe que este llega a 10 a la 8 y el número de contraseñas diferentes es 27 al cubo por 10 a la 4, que es menor que este 10 a la 8. Bien, la probabilidad de que la contraseña generada sea igual a la mía, pues sería la unión de los eventos, ¿sí?, de las posibles salidas del programa que tiene nuestro hacker. Entonces vamos a tener la unión de esas probabilidades. Sin embargo, en este punto es importante notar que aquí vamos a tener una
un programa que genera las contraseñas de manera independiente, es decir, son eventos independientes, pero no son eventos disjuntos. Y no son eventos disjuntos porque la misma contraseña puede generarse más de una vez. Así que para obtener esta probabilidad, tendríamos que utilizar el principio de inclusión-exclusión. Pero hay una manera más simplificada de resolver este problema y es apoyándonos de las leyes de De Morgan, en donde nosotros sabemos que la unión de conjuntos, ¿sí? En su complemento, pues va a ser igual a la intersección de el complemento de cada uno de esos conjuntos. Y entonces esto nos va a llevar a obtener la probabilidad de eventos independientes. Y entonces vamos a trabajar con un producto de probabilidades, de acuerdo a lo que hemos discutido. Entonces aquí vamos a tener un producto de 10 a la 8 probabilidades, ¿sí? Que es el número de contraseñas que puede generar el programa que diseñó el hacker. Entonces, ahora vamos a discutir qué significa GI complemento. Pues GI complemento es la probabilidad de que el hacker no adivine nuestra contraseña. Así que aplicando las axiomas de la probabilidad, ¿sí? 1 menos 1 entre n es la probabilidad de que no adivine la contraseña, el programa del hacker. Y como tenemos 10 a la 8 contraseñas generadas, esta cantidad hay que elevarla a la potencia 10 a la 8. En este punto estamos obteniendo la probabilidad de que el hacker no adivine la contraseña, pero nosotros queremos conocer la probabilidad de que obtenga una contraseña igual a la que elegimos. Así que nuevamente aplicamos los axiomas de la probabilidad y entonces la probabilidad que estamos buscando es 1 menos la probabilidad de que no adivina la contraseña. Eso es la probabilidad que estamos buscando y aquí tenemos ya resuelto el problema. Lo único que nos falta es ponerle los números y simplificar esta cantidad. Esto nos lleva a un valor de 0.4339, que es la probabilidad de que el hacker adivine nuestra contraseña. Y lo que hicimos fue aplicar el principio multiplicativo y las leyes de De Morgan para obtener el resultado. Vamos a discutir otro ejemplo, que es un ejemplo bastante ilustrativo, donde nuevamente vamos a aplicar el principio multiplicativo. Vamos a pensar que A es un conjunto cuya cardinalidad es igual a n, donde n es un número finito, es decir, se trata de un conjunto contable. Entonces, ¿cuántos subconjuntos distintos puedo formar con los elementos del conjunto A? Recuerde que esos elementos del subconjunto pueden tener desde un elemento hasta n elementos. Acuérdese que A es un subconjunto de A, lo discutíamos en la parte de teoría de conjuntos, pero también recuerde que el conjunto vacío es un subconjunto de cualquier conjunto. Así que la manera o la forma de contarlo, en principio no se ve tan sencilla, pero hay una solución muy interesante y muy sencilla que vale la pena discutir para resolver este problema. Lo primero que tendríamos que hacer es visualizar con claridad los n elementos que forman al conjunto A. Después vamos a llamar B a cualquier subconjunto de ese conjunto A. Y entonces lo que vamos a hacer ahora es, para cada uno de los elementos de A, tendríamos que decidir si pertenecen o no a ese subconjunto B. Entonces, el primer elemento del conjunto A pertenece a nuestro conjunto B, pues podemos decidir sí o no, y entonces tenemos dos posibles salidas.
Vamos a repetir el mismo ejercicio para el segundo elemento del conjunto A y también vamos a tener dos posibles salidas. Y vamos a ir haciendo esto con cada uno de los elementos del conjunto A. Y resulta ser que para cada uno de los elementos, pues tenemos dos opciones, un sí o un no, de que pertenezca o no al subconjunto. Y esto nos permite aplicar el principio multiplicativo para cada una de las salidas. ¿Sí? Tenemos dos opciones y tenemos n elementos, entonces vamos a multiplicar 2 por sí mismo n veces. 2 a la n es el número de posibles subconjuntos distintos que podemos formar con un conjunto A que cuenta con n elementos. Bastante simple. Vamos a ver un caso particular para verificar que nuestro principio multiplicativo pues está aplicándose de la manera correcta. Mire, vamos a pensar que A simplemente consta de los elementos 1 y 2. Y vamos a hacer el ejercicio, sin aplicar el principio multiplicativo, de cuáles son los posibles subconjuntos. Bueno, uno de ellos tiene que ser, por supuesto, el conjunto vacío. También podemos formar un subconjunto con el elemento 1, otro subconjunto con el elemento 2 y otro subconjunto con los dos elementos. Observe que sin aplicar el principio multiplicativo, encontramos que hay 4 posibles subconjuntos que podemos formar con los elementos del conjunto A. Ahora vamos a aplicar el principio multiplicativo y notemos que para cada uno de los elementos que forman el conjunto A, tenemos las posibles salidas de que pertenezcan o no al subconjunto. Así que en este caso vamos a tener 2 elevado a la potencia 2, que son los elementos de nuestro conjunto A, y eso nos devuelve el valor de 4, que son los 4 elementos que aquí obtuvimos. Así que nuestro principio multiplicativo funciona correctamente. Bien, para finalizar este video me gustaría plantearles y presentarles algunas definiciones que nos van a ser útiles a lo largo de las discusiones que van a seguir en los próximos videos y que nos van a dar un panorama completo de qué es lo que vamos a discutir en esta nueva etapa de el curso. Hablemos de una muestra, ¿sí? La muestra de un conjunto significa elegir un elemento del conjunto. Por lo general lo vamos a hacer de manera aleatoria. Además, vamos a suponer que cada elemento tiene la misma probabilidad de ser elegido. Ese es el concepto de muestra. Y si la muestra elegida regresa al conjunto después de realizar el experimento, vamos a decir que estamos hablando de un muestreo con reemplazo. Es decir, el mismo elemento puede elegirse más de una vez. En contraste, si la repetición no está permitida, hablamos de un muestreo sin reemplazo. Mire, una manera rápida de entender esta definición es suponer que tenemos una bolsa con pelotas de colores, ¿sí? Y entonces sacamos una pelota, ¿sí? Y entonces registramos el color de esa pelota y vamos a repetir el experimento, pero la pelota que elegimos la regresamos al saco, ¿sí? Ese es un ejemplo de un muestreo con reemplazo. Ahora, si el mismo experimento lo realizamos, ¿sí? Sacamos la primera pelota y registramos el color y la siguiente pelota la vamos a obtener sin regresar esa pelota que obtuvimos en el primer experimento. Este es un ejemplo de un muestreo sin reemplazo, es decir, el elemento que ya se eligió no vuelve a participar en el siguiente experimento. Otro aspecto importante a la hora de hablar de las muestras en los eventos es definir si el orden de esos elementos es importante,
¿sí? Si es importante, entonces estamos hablando de una muestra ordenada. En caso contrario, estaríamos hablando de una muestra desordenada. Vamos a ver algunos ejemplos en donde el orden de los elementos va a ser importante y otros en donde no es importante y va a cambiar bastante el resultado que se obtiene. Entonces, en resumen, lo que vamos a discutir en los próximos videos es el muestreo de conjuntos. Y ese muestreo lo vamos a dividir en 4 categorías. El primero es un muestreo ordenado con reemplazo permitido, ¿sí? Como el caso de la pelota que regresa al saco. Podemos tener un muestreo ordenado sin reemplazo, es decir, el elemento que se resultó en el primer experimento ya no participa en los siguientes experimentos, ¿sí? Podemos tener un muestreo desordenado sin reemplazo y un muestreo desordenado con reemplazo. Estos los vamos a ir discutiendo a lo largo de los próximos videos. Entonces, no se pierdan los próximos videos. Con esto terminamos la primera parte de nuestra discusión. Suerte.